Parceritos, el día de hoy vamos a hablar de un personaje llamado Gengis Khan. Sí, señores, uno de los líderes más poderosos del mundo y un hombre que fue capaz de crear el imperio más grande de toda la historia. ¿Y por qué es tan famoso? Se lo cuento, parcero. Realmente no se conoce con exactitud la fecha de nacimiento de este man, pero se estima que fue en el siglo XII, entre los años de 1162 y 1167. Su nombre original era Temujin y era el hijo de un jefe tribal llamado Yesugei. Según las crónicas, Temujin sería comprometido a la edad de 9 años con la hija de un jefe tribal vecino. Esto lo hacían para poder tener un mayor control en la zona y más poder sobre el territorio. Pero desafortunadamente su padre moriría poco tiempo después, al parecer envenenado. El futuro Khan quedaría únicamente con el respaldo de su madre, pero esto no sería suficiente, ya que toda su tribu le dio la espalda y eligió a un nuevo líder. Y en un acto de crueldad absoluta, su misma tribu los abandona en la estepa asiática, mi hermano. Un niño de 9 años y su madre quedarían totalmente a la deriva. Pero estamos hablando del futuro gran Gengis Khan, mijo. A ese man no le quedaba grande nada. Y esto solamente serviría para forjar su carácter y convertirlo en el hombre más poderoso del mundo. Póngale cuidado. Él y su madre se las ingeniarían para poder sobrevivir durante los siguientes años. Pero los problemas se encargarían de perseguirlos, mi hermano, ya que siendo aún muy joven, Temujin tendría un altercado con el miembro de una tribu rival y en un acto de ira le quitaría la vida a su enemigo. El futuro Khan es capturado y juzgado. Al hombre lo habían sentenciado a muerte. Pero poco antes de ser ejecutado, un puñado de soldados leales a su padre lo libera y escapan junto con él para unirse a una tribu llamada la tribu de los Kerait. Esta tribu había sido ayudada por el padre de Temujin y es por eso que lo reciben con los brazos abiertos. Y lo primero que el hombre hace estando libre es buscar a su prometida, con quien se había comprometido cuando tenía solo 9 años. Una mujer llamada Borte, la cual encuentra en una tribu vecina. Se casa con ella y de esa manera cumple su juramento. De esta manera un hombre que resuelve, papá. Con este matrimonio, Temujin se convertía en uno de los líderes de dicha tribu. Y esto le permitiría acumular experiencia y ganar batalla tras batalla. Este man le daba sopa y seco al que se le atravesara por enfrente, mijo. Gracias a sus victorias, obtuvo una reputación que se fue extendiendo por toda Asia y cada vez más y más soldados se unían a su ejército. Sus enemigos le tenían pavor, le tenían miedo, mi hermano, ya que se decía que el hombre nunca capturaba enemigos. Por el contrario, a todo el que capturaba lo hervía vivo. También se comentaba que había mandado a construir 70 calderos gigantes para poder implementar su tortura. Y esto generaba una campaña de terror, haciendo pensar 2 veces a sus enemigos antes de enfrentarse a él. Pero el hombre no solamente era cruel, también era muy inteligente, ya que fue capaz de unir a todas las tribus nómadas de la estepa asiática bajo un solo mando. Y la estrategia para conseguir esto fue repartir de la manera más equitativa el botín de guerra entre todos sus soldados. Temujin se regía por unas políticas de meritocracia, mi hermano, es decir, que el hombre no le regalaba nada a nadie. Se dice que en una de sus tantas batallas, uno de sus rivales fue capaz él solo de contener toda una carga de caballería. Además de esto, también fue quien lanzaría la flecha que mataría el caballo del mismo Temujin. Y al ser capturado, en vez de castigarlo con la muerte, lo nombraría como uno de sus generales. Esas eran las compensaciones que obtenían los hombres más valientes de su ejército. Hágame el berraco favor. La reputación de este loco llegaría a tal grado que una confederación de todas las tribus mongolas se reuniría cerca de lo que hoy sería el río Kerulén. Y alabando todas sus victorias, sería nombrado como Gengis Khan, lo que se traduciría como líder mundial, mijo, el mero mero, el duro de duros, papá. Teniendo el control de todo el ejército mongol, Gengis Khan prepararía una campaña gigantesca para apoderarse del imperio chino. Póngale cuidado. Entre 1211 y 1216, este loco junto con su ejército se enfrentaría a las dinastías de Sisijin y la dinastía Song, quienes en conjunto contaban con alrededor de 350.000 soldados. Mientras tanto, Gengis Khan, con tan solo 50.000 hombres y una desventaja de 7-1, les hacía frente. Este man no le tenía miedo a nadie. Y utilizando tácticas de guerra nunca antes vista, como la utilización del arco sobre el caballo, es capaz de arrasar y eliminar a todas las fuerzas chinas. En ese momento no había ninguna duda, Gengis Khan se convertía en el hombre más poderoso de toda Asia. Pero esto no era suficiente para este man. El hombre quería más poder. Y es por eso que pone toda su atención sobre el imperio persa. Un imperio que estaba al otro lado del mundo, mijo. Este imperio estaba gobernado por el Shah Mohammed,
un hombre poderoso que tenía a sus servicios miles de soldados. Gengis Khan mandaría una delegación para que se reunieran con este hombre y le exigieran que se rindiera ante el poder devastador de los mongoles. Pero el Shah Mohammed tomó esto como un insulto y ejecutó a todos los mensajeros. Sería en ese momento que Gengis Khan, junto con todo ese ejército de locos, tomaría la decisión de invadir el imperio persa. En 1221 se daría la batalla del Indo. Allí 80.000 persas estaban esperando al ejército de Gengis Khan. Y los mongoles, utilizando nuevamente sus tácticas de guerra revolucionarias, aplastarían definitivamente al ejército persa, asegurándose así el control total de toda la región. Pero aquí no pararía la ambición de Gengis Khan, quien pondría toda su atención sobre el territorio de la Rus de Kiev. Sí, parceros, el territorio de los vikingos, esos barbados que tampoco le tenían miedo a nadie. Y entre 1237 y 1242, los mongoles se apoderarían de gran parte del territorio que hoy sería considerado Rusia, logrando así obtener un imperio gigantesco que superaba los 24 millones de kilómetros cuadrados. Una locura total. Gengis Khan no solamente fue un enorme líder militar, sino que también trajo una enorme riqueza cultural a su pueblo. Fue el primero en preocuparse por desarrollar una escritura, ya que los mongoles tenían un dialecto pero no lo escribían. Redactó un código de leyes muy avanzado a su época llamado el Código Yasa. Administró de manera muy eficiente todo su imperio y crearía el primer código postal de toda la región. La vida de Gengis Khan llegaría a su fin en el año de 1227, cuando tenía aproximadamente unos 65 años de edad. Y aún se discute si su muerte se dio por la caída desde su caballo o por la peste bubónica. La violencia no paró después de la muerte de Gengis Khan, ya que se dice que unas 2.000 personas fueron asesinadas para mantener en secreto el lugar de su tumba. Hasta acá la historia de Gengis Khan, parceros. Espero les haya gustado, hayan aprendido y que me compartan de quién más quisieran saber en una próxima ocasión. Gracias por estar acá, parceritos. La buena.